Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. buenos días. El día de hoy tenemos en literatura el tema los canastos, que corresponde a una lectura, ¿no? En el ámbito básicamente de la literatura que corresponde a Clemente Palma, el hijo del tradicionista Ricardo Palma, en este relato. Entonces, para lo cual vamos a dar inicio con la lectura respectiva. Entonces, en literatura, básicamente, uno de los tratamientos para el procesamiento de las ideas corresponde a hacer la lectura. Y en la lectura comprendemos, la lectura interpretamos, la lectura analizamos, la lectura podemos criticar, podemos identificar ideas, podemos señalar aspectos que no se encuentran en el texto por inferencia. Entonces preparemos básicamente en el glosario. ¿Qué es el glosario? El glosario es una especie de vocabulario que me sirve para poder ampliar el significado de las palabras. Entonces, en comunicación, el manejo de las palabras es de mucha importancia. Cuanto más palabras manejo y su significado, mi léxico será mucho mejor. Entonces, veamos acá. En verbos, el verbo fulgurar, brillar, resplandecer, despedir rayos de luz. Aporrear, dar golpes con una porra u otra cosa. Vuelco, acción y efecto de volcar o volcarse o caerse. Pretil, murete de piedra o otra materia que se pone en los puentes y en otros lugares para preservar las caídas. Apear, maniatar a una caballería para que no se escape. Versta, medida itineraria rusa, equivalente a 1067 metros. ¿Bien? Entonces el texto empieza en lo siguiente. Cuando llega la época de las primeras nevadas, mi mujer me dice, Marco, padrecito mío, ya las malas ideas comienzan a fulgurar en tus ojos. Ya viene el tiempo, ya viene el tiempo en que no vives sino gruñendo y blasfemando, en que nos aporreas a tus hijos y a mí. Mira, no te alejes de la estufa, porque el hielo te hace malvado. Pero decía, hace poco que iba a referiros una aventura que tuve, ya lo había olvidado. Escuchadme, iba yo una tarde caminando, con mi pipa en la boca por un largo y estrecho puente. Un carretero sordo llamado Vasilich seguía el mismo camino que yo, conduciendo en su carro más de 20 canastos de pescado, fin, que diferentes dueños le habían comisionado que llevara al mercado para la venta del siguiente día. Creedme que no soy malo, pero deseaba con toda mi alma darle un susto, aunque no fuera sino arrojarle con carreta y todo al río. De repente la cuerda que sujetaba los canastos se rompió o desató, a fe que sentí un vuelco en el corazón. A los pocos segundos, ¡pum!, uno de los canastos se desprendió, cayó pesadamente sobre el pretil, y desde allí se precipitó al río. Lo vi caer, y una voz muy débil me murmuraba dentro algo así como, avisa a ese infeliz carretero que su carga se va al río. Cierto es que Vasilich era un buen hombre, que jamás me había hecho daño alguno, e iba a sufrir mucho con esta desgracia. Pero, ¿a mí qué me importaba? ¿Perdía yo algo con el desastre de Vasilich? No, al contrario, ganaba una diversión durante el trayecto del puente, que tiene unos 100 metros de largo. Callé y vi caer la segunda canasta, luego la tercera y la cuarta, y la quinta y otras muchas. El pobre Vasilich, sea porque fuera sordo o porque iba distraído, no advirtió el ruido delicioso que hacían los canastos al romper la superficie ondulosa del río, haciendo saltar chorros de espuma. Cuando llegamos al término del puente, corrí hacia la carreta. Vasilich, amiguito, habla, habla, pues detén el carro que es algo grave lo que te voy a decir. Habla, Dios de Dios, Dios de Dios, exclamó Vasilich, impaciente deteniendo el carro. Yo entendí lentamente mi pipa que se había apagado. Te decía, padrecito, que no tuvieras ya prisa en ir a la ciudad. Verás si no tengo razón.
maldición. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el señor río se ha engullido bocado tras bocado tus canastos de peces. Soy testigo ocular. Te aconsejo que otro día hagas uso de cuerdas más fuertes. Vasilich volvió el rostro violentamente y al asegurarse de su desgracia, se puso horriblemente pálido, luego enrojeció y apeándose de la carreta se asomó al río. Vasilich se puso a llorar. No tenía dinero con qué pagar la carga perdida en el fondo del río. Le embargarían sus cosas. Su mujer Ivanova y sus hijos sufrirían miserias espantosas. Y si no alcanzaba a pagar toda la deuda, le meterían a la cárcel. Y el invierno que era tan crudo, creí que iba a arrojarse al río de cabeza, pues asomó el cuerpo por el pretil. El puente estaba solitario y la ciudad distaba 2 verstas, pero no. Lo que hizo Vasilich fue ponerse a gritar y a maldecir su suerte. Entonces le dije sonriendo: pude avisarte, padrecito, desde que vi caer el primer canasto. Mas, ¿para qué? Mañana habrías olvidado el favor que te hacía. En cambio, mañana que te lleven a la cárcel, que tu mujer y tus hijos lloren en la miseria, te acordarás de mí. Cierto que, para maldecirme, pero te acordarás de mí, Vasilich. No me respondió. Me encogí de hombros y proseguí mi camino, fumando mi pipa. Después de todo, el sitio de los peces era el río, no los canastos. He establecido, pues, el equilibrio de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, en este relato, vamos a ver. A ver, vamos a ver con Padilla. El texto resaltado, lea. O Díaz también. Díaz o Padilla. A ver, Camila Tupa, lea el texto. Ok, profesor. Cuando llega la época de las primeras nevadas, mi mujer me dice: Markov, padrecito mío, ya las malas ideas comienzan a figurar en tus ojos. Ya viene el tiempo en que no vives sino gruñendo y blasfemando. ¿En qué nos aporreas a tus hijos y a mí? Mira, no te alejes de la estufa, porque el hielo te hace malvado. Pero decía hace poco que iba a referiros una aventura que tuve, ya lo había olvidado. Escuchadme, iba yo una tarde caminando con mi pipa en la boca por un largo y estrecho puente. Un carretero sordo llamado Vasilievich seguía el mismo camino que yo, conduciendo en su carro más de 20 canastos de pescado fino, que diferentes dueños le habían comisionado que llevara al mercado para la venta del siguiente día. Muy bien. Alarco va a leer el texto resaltado. No se preocupe. Créedme que no soy malo, pero deseaba con toda mi alma darle un susto, aunque no fuera sino arrojarle una carreta y todo al río. De repente la cuerda que sujetaba los canastos se rompió o desató. A fe que sentí un vuelco en el corazón. A los pocos segundos, ¡pum!, uno de los canastos se desprendió. Cayó pesadamente sobre el pretil y desde allí se precipitó al río. Lo vi caer y una voz muy débil me murmuraba dentro algo así como: avísese, infeliz carretero, que su carga se va al río. Cierto es que Vasilich era un buen hombre que jamás me había hecho daño alguno e iba a sufrir mucho con esta desgracia. Pero ¿a mí qué me importaba? ¿Perdía yo algo con el desastre de Vasilich? No, al contrario, ganaba una diversión durante el trayecto del puente, que tiene unos 100 metros de largo. Callé y vi caer la segunda canasta.
luego la tercera, la cuarta y la quinta y otras muchas. Gracias. El pobre Vasilich, sea porque fuera sordo o porque iba distraído, no advirtió el ruido delicioso que hacían los canastos al romper la superficie ondulosa del río, haciendo saltar chorros de espuma. Cuando llegamos al término del puente, corrí hacia la carreta. Vasilich, amiguito, habla. Pues detén el carro, que es algo grave lo que voy a decir. Habla, Dios de Dios, exclamó Vasilich, impaciente, deteniendo el carro. Yo encendí lentamente mi pipa que se había apagado. Te decía, padrecito, que no tuvieras ya prisa en ir a la ciudad. Verás si no tengo razón. Maldición, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor Ríos ha engullido bocado tras bocado tus canastos de peces. Soy testigo ocular. Te aconsejo que otro día hagas uso de cuerdas más fuertes. Vasilich volvió el rostro violentamente y al asegurarse de su desgracia, se puso horriblemente pálido. Luego enrojeció y, apeándose de la carreta, se asomó al río. Vasilich se puso a llorar. No tenía dinero con qué pagar la carga perdida en el fondo del río. Le embargarían sus cosas. Su mujer Ivanova y sus hijos sufrirían miserias espantosas. Y si no alcanzaba a pagar toda la deuda, le meterían a la cárcel. Y el invierno, que era tan crudo, creí que iba a arrojarse al río de cabeza, pues asomó el cuerpo por el pretil. El puente estaba solitario y la ciudad distaba 2 verstas, pero no. Lo que hizo Vasilich fue ponerse a gritar y a maldecir su suerte. Entonces le dije sonriendo: pude avisarte, padrecito, desde que vi caer el primer canasto, mas ¿para qué? Mañana habrías olvidado el favor que te hacía. En cambio, mañana que te lleven a la cárcel y que tu mujer y tus hijos lloren en la miseria, te acordarás de mí. Cierto que, para maldecirme, pero te acordarás de mí. Vasilich no me respondió. Me encogí de hombros y proseguí mi camino, fumando mi pipa. Después de todo, el sitio de los peces era el río, no los canastos. He establecido pues el equilibrio de la naturaleza. Bien, entonces, veamos, para poder responder la pregunta. ¿Qué efecto produciría el invierno sobre Markov? Bien, el efecto que le producía a Markov era que se volvía malvado. Entonces respondemos ahí, el efecto que producía en Markov era volverse malvado. Era volverse malvado. Muy cruel, desde luego. Bien. Entonces, pregunta 2. ¿Por qué Markov no avisó a Vasilich de lo sucedido con su carga? Ya. Entonces, ¿por qué Markov no avisó a Vasilich de lo sucedido con su carga? Entonces, acá podemos enunciar la respuesta: porque Markov quería divertirse con la desgracia ajena. Porque Markov quería estar contento, feliz, divertido, a costa de la pérdida del bulto que tenía que perder Vasilich y de lo que le esperaba. ¿Bien? Una actitud malvada en primer género. ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿de qué manera concluye el cuento? Bien. Entonces, ahí señalamos. Cuando Markov piensa que había restituido, cuando Markov piensa que había restituido el equilibrio, de la naturaleza, el equilibrio de la naturaleza. Repito ahí, cuando Markov piensa que había restituido el equilibrio de la naturaleza, coma, pues los peces debían estar en el río. Pues los peces debían estar en el río. Bien.
Describe la personalidad de Baselich y Markov. Primero de Baselich. Baselich, un hombre trabajador en un nivel de pobreza apremiante, sentimental a raíz de su desgracia. Punto aparte. Markov, un tipo cruel, malo, nefasto, nefasto y letal, que goza o disfruta de la desgracia ajena, ¿Cuál es el sentido de la frase he restablecido pues el equilibrio de la naturaleza? Explica. Markov enuncia la frase, entre comillas, he restablecido pues el equilibrio de la naturaleza. ¿Será comillas o interrogativo? Bien. La frase enunciada por Markov no tiene razón fundamental. No tiene razón fundamental. Puesto que la frase que manifiesta es una exageración. Bien, 6. ¿De qué forma Markov hubiera evitado la miseria para la familia de Baselich? Anotamos ahí, Markov hubiera evitado la miseria. Hubiera evitado la miseria de la familia de Baselich. Al comunicar en el momento oportuno sobre la caída de un canasto. Bien. Proseguimos. ¿Te parece verosímil el cambio que el frío ocasiona en Markov? ¿Por qué? La palabra verosímil es verdad y verdadera. Vero es verdad, símil es parecido. Entonces, ¿te parece verosímil el cambio? Anotamos ahí, la conducta de las personas posee una amplia gama. ¿Sí? Punto y coma. Esto quiere decir las conductas como el entorno biológico de una persona
las conductas o el entorno biológico de la persona, el entorno biológico de la persona retoma, bien, retoma a acciones de ciertos aspectos de trauma, de ciertos aspectos de trauma, coma, accidente, trauma, coma, accidente, o asuntos psicológicos, psicológicos. Punto y coma, siendo particulares o únicos. Siendo particulares o únicos en un individuo o persona. Ya, eso explico, por ejemplo. Puede ser cierto, similar. Sucede en esos casos, ¿no? Si hay personas con esas características, como Marco, ¿sí? Como Marco. Y eso es muy notorio. Por ejemplo, en la época de primavera, la misma juventud tiene una cierta energía de afloramiento, ¿no? Trasciende. Entonces, se conoce por filosofía, las personas del extranjero leen más que los peruanos. Entonces, ellos, el quien entiende de energía de planetaria, conoce qué lugares y dónde cargarse de energía. Entonces, y si no es así, el invierno repercute también en una conducta específica de la persona. Por ejemplo, existe la palabra lunático o lunática. Aquellas personas lunáticas o lunáticos, cuando emerge la luna nueva o la luna llena, en una de ellas, repercute en una mala conducta de desenvolvimiento social. Existen las reacciones y las energías planetarias. En este caso, en Marco, no lo niego, debe haber existido, sí, existe. No es una mentira, existe. Entonces, por ejemplo, el niño de la zona andina, de la zona frigia de los 4.800, 4.000, es de poco hablar. El niño selvático es de mucho hablar, ¿no? Si el niño de la zona altoandina de los 4.000, 3.800, su manera de jugar, su poca capacidad de hablar, es notorio. Repercute ese escenario del frío. El niño de la zona selvática es distinto a ese niño de los 4.200, 4.800. El niño selvático tiene otra característica. Entonces el entorno, la vivencia, la naturaleza repercute en la conducta de la persona. Y en este caso de Marco, sí, no lo niego, debe haber existido, no es una mentira, no es algo verosímil, sí existe, ¿no? Y en alimentos también, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que si no comen pescado, 15 días están desesperados, es como los alcohólicos, ¿no? El alcohólico tiene que consumir licor para estar tranquilo. Tome el licor, el sorbo del alcohol, está tranquilo. Pero si en un determinado momento ese alcohólico no toma, el licor está desesperado. Eso en cuestión de alimentos o bebidas, ¿no? La naturaleza repercute en esa conducta, así como los animales, ¿no? Los animales. Entonces, los animales también afloran de acuerdo a un determinado momento, ¿no? A un momento. Entonces, el caso de Marfo científicamente se puede demostrar. Es cierto. 8. Es justo lo que le ha sucedido a Baselich. ¿Qué hubieras hecho en tu lugar? Bueno, desde mi punto de vista, pues es totalmente injusto, inhumano. Un pobre hombre que vive de su trabajo y lleva un cargamento con el capital ajeno, perderlo todo, ¿de dónde va a pagar? Y no solo va a sufrir él, va a sufrir su familia. Y es más, como resultado, no va a poder pagar y el destino es la cárcel. Qué cruel, muy cruel. Entonces, aquí en la respuesta será con sus propias palabras. No es justo lo que no es justo lo que le ha sucedido a Vázquez. No es justo no es justo lo que va a suceder en el futuro.
aún con su familia, ¿no? Podía haberse evitado eso. Bueno, puede haberse aceptado la caída de una canasta, pero no de las otras. Marco podía haber evitado, no lo hizo. Entonces, no es justo lo que le ha sucedido a Baselich, porque las consecuencias son malévolas o nefastas. Nefasta algo mal. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Díaz, ¿me escucha? Díaz. Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Este cuento es realista o fantástico? A ver, vamos a ver. Es un cuento realista. Esto ha pasado aquí, en cualquier escenario, en el último rincón del planeta. Sucede eso. Hay gente mala y hay gente mala y perversa. Como también hay gente buena, hay gente hipócrita y de todo, ¿no? Y acá, por ejemplo, Marco, aflorado por el invierno, su conducta de ser malo, malévolo, en sumo grado, está describiendo el hombre que lleva a cuestas por su trabajo un producto alimenticio que va a ser repartido. Muchas personas trabajan así. Entonces, es un cuento básicamente realista, porque asuntos como esto suceden, ya sea en el transporte moderno, ya no de carreta, porque el autor le escribe en una época donde pues recién estaba surgiendo el automóvil, ¿no? Entonces, necesariamente hasta hoy día existen ciertos instrumentos de carreta, no todo es auto, no todo es triciclo, ¿no? Entonces, es un cuento básicamente realista. Escribe otro final para el cuento. Imagina que Baselich, a ver, vamos a ver, es más cauto. Acá, en este ámbito también, no fue cauto Baselich, no se pudo asegurar, ¿no? En este tipo de trabajos, el ser cauto quiere decir hay que ser cuidadoso, hay que prever lo que pueda suceder. Pero no fue cauto ni pudo entender su soledad o su trabajo para poder ser más cuidadoso en el tránsito de los canastos. Bien, entonces, ¿cuál sería el otro final? Acá, a ver, vamos a ver. Dice, escribe otro final para el cuento. Imagina que Baselich es más cauto. ¿En qué consistiría ser más cauto, más cuidadoso? ¿No? De haberle puesto doble ajuste de cordón o cuerda a los bultos o a los canastos, ¿no? Siempre en toda actividad es importante prever, no en el momento crítico, ¿no? Uno prevé y en esa previsión está la solución de muchos de los problemas, tanto en el ámbito de la familia como en el entorno social, ¿no? Entonces, un final es de relato. Algún niño que está cerca puede venir a desarrollar la secuencia o llámese, por ejemplo, cuando uno dijera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, están participando ustedes, entonces es importante la opinión, el pensamiento de los niños, ¿no? Pensamiento de los niños, las ideas, cómo se va procesando la lectura, ¿bien? Entonces, en esto dijera que Baselich, para llevar sus cargas de pescado, no, ponía más seguridad en correajes para poder retener los canastos de pescado, puesto que su tránsito, su trayecto de viaje es peligroso, pero también no tan peligroso, pero aún cortando las distancias y el tiempo, es relativo. El relativo quiere decir que tiene una relación, un aspecto positivo o negativo, ¿no? Y cuando no habría una relación de aspecto positivo en la conducta de las personas, entonces todo sería un caos. No, se practican las virtudes, las buenas costumbres. Entonces, eso es algo muy positivo. No, las buenas costumbres, las buenas actitudes repercute a algo positivo.
la práctica de la moral, del respeto. ¿Bien? Entonces, ahí que Baselich es más cauto porque tenía que ser cuidadoso, ¿no? No era momento para estar agarrando el carro, sino es para llevar un cordón. Y ese cordón te va a servir a la hora que amarres. Pues no es lo correcto, pues, desobedecer el contexto narrativo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Ya. ¿Alguna duda? No, profesor. Ya, entonces con eso cierro la sala. Cierro la sala hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.